Si hablas contigo mismo cuando estás solo y alguna vez te dio vergüenza, te voy a decir algo que casi nadie te dice. Puede ser una señal de que tu mente funciona demasiado rápido para quedarse en silencio. Y lo más fuerte es esto. La gente que te juzga por eso muchas veces no tiene idea de lo que su cerebro se está perdiendo. A ver, no estamos hablando de hablar con voces ni de perder el control. Estamos hablando de esa escena normal. Estás en casa buscando las llaves y dices, llaves, ¿dónde están? O estás preparando algo y sueltas, vale, primero esto, después lo otro. O te equivocas y dices, no, así no, como si te estuvieras guiando. Y ahí aparece el miedo. ¿Esto es raro? ¿Me pasa algo? ¿Me estoy volviendo loco? La mayoría lo entiende mal, y por eso mucha gente se calla, se corta, se aguanta. Pero el desafío de este video es otro, que entiendas qué está pasando de verdad, por qué pasa, y cómo usarlo a tu favor sin quedarte atrapado en la parte que te agota. Porque sí, hablar contigo mismo puede ser una herramienta brutal, pero también puede volverse un bucle si lo haces desde estrés. Y la diferencia entre una cosa y la otra es simple: intención. Vamos a desarmarlo en partes, sin palabras raras, como si te lo explicara alguien en la calle. Primero, ¿por qué te sale hablar en voz alta? Tu cabeza no funciona como una fila ordenada de pensamientos. Funciona más como una sala llena de gente hablando a la vez. Ideas, recuerdos, dudas, pendientes, imágenes, frases, todo mezclado. Y si tu mente va rápido, esa mezcla se vuelve aún más intensa. Hay personas que pueden sostener eso en silencio y no se pierden, pero hay otras que si lo dejan solo dentro, se vuelve niebla, como si todo estuviera flotando sin forma. Cuando hablas, haces una cosa muy simple, le pones forma al pensamiento, lo bajas a una frase, lo vuelves concreto, y en el segundo en que lo escuchas, tu cerebro lo entiende distinto. No es lo mismo pensar, tengo que hacer cosas, que decir, tengo que pagar esto, responder esto y salir a tal hora. Cuando lo dices, tu mente se organiza. Es como agarrar un montón de cables enredados y separarlos. Por eso, mucha gente habla sola sin darse cuenta, porque su mente está intentando ordenar, no desordenar. Ahora viene la primera señal clara de que no es locura, sino claridad. 1. Ordenar ideas en tiempo real. Cuando hablas contigo mismo, no estás inventando conversaciones por aburrimiento. Estás sacando el pensamiento al aire para revisarlo, como cuando escribes una lista y de repente todo se siente más posible. Tu cerebro ama la claridad, odia el caos mental, aunque viva en él. Entonces usa la voz como herramienta. Piensa en esto. Si un pensamiento se queda adentro, puede ser una nube. Puedes creer que tiene sentido, pero no lo pruebas. Cuando lo dices en voz alta, pasa algo gracioso. A veces te escuchas y dices, vale, eso no tiene sentido. Y lo corriges. Eso es oro. Eso es prevención. Es corregir antes de actuar mal. Por eso hay gente que toma mejores decisiones hablando en voz alta, porque se escuchan. Y cuando te escuchas, notas fallos, notas contradicciones, notas exageraciones. Estoy diciendo que todo está mal, pero no todo está mal. Y ahí te calmas, no porque alguien te calmó, porque tú te escuchaste. Eso es control mental, no pérdida de control. 2. Enfoque más fuerte con pistas verbales. Esta parte es demasiado real en la vida diaria. ¿Nunca te pasó que estás buscando el móvil y estás dando vueltas como un zombi y de repente dices móvil, móvil y lo encuentras? No es magia, es que al decir la palabra tu atención se vuelve más específica, como si tu cerebro encendiera una linterna interna y dejara de mirar todo a la vez. Cuando tú dices llaves o cartera o cargador, le estás dando a tu mente una orden clara, estás marcando el objetivo, y eso reduce el ruido, porque la atención se distrae fácil. Tu mente ve 1000 cosas al mismo tiempo, pero cuando lo nombras, tu cerebro filtra mejor. Por eso también pasa cuando estudias. Si repites algo en voz alta, lo entiendes más. Si lo dices, lo fijas. Y si lo fijas, lo recuerdas mejor. Hablar contigo mismo en ese sentido es como usar tu voz como control remoto para la atención. 3. Regular emociones sin necesidad de alguien al lado. Esta parte es la más importante,
porque aquí se nota la diferencia entre una persona que se hunde y una persona que se sostiene. Hay gente que cuando está nerviosa empieza a hablar consigo misma como si estuviera entrenando. Tranquilo, respira, no pasa nada, hazlo paso a paso, y desde afuera puede parecer raro, pero en realidad es una forma de calmar el cuerpo, porque cuando estás estresado tu mente se acelera y tu cuerpo se tensa, y si no haces nada la emoción te maneja. Cuando te hablas creas distancia, te separas un poco del miedo, dejas de ser solo emoción y pasas a ser también observador, y eso baja la intensidad. Es como si tu voz le dijera al cerebro, vale, ya te vi, pero no vamos a explotar. Y aquí hay un detalle que cambia todo. Si te hablas en segunda persona, tipo, vamos, tú puedes, o no te calientes, muchas veces calma más que decir yo puedo, porque suena como si alguien te estuviera acompañando, y tu cerebro, cuando siente apoyo, baja la alerta. Mucha gente necesita a otra persona para regularse, para calmarse, para ordenar el caos. Tú estás haciendo ese trabajo por dentro, con lenguaje. Eso no es debilidad, eso es habilidad. 4. Memoria más fuerte. Esto pasa con cosas simples. Dices, mañana tengo que comprar pan, y te acuerdas. Lo piensas en silencio y se te olvida. ¿Por qué? Porque cuando lo dices, tu cerebro lo marca como importante. Es como poner un resaltador. La voz crea una huella más fuerte. Por eso, cuando estás aprendiendo algo, decirlo en voz alta ayuda. Y por eso, cuando estás organizando el día, hablarlo lo vuelve más real. No porque manifiestes nada raro, sino porque tu mente guarda mejor lo que se produce con acción. Hablar es acción. Y además, cuando repites una idea, no es obsesión necesariamente, a veces es codificación, es decirle al cerebro, esto no se te puede escapar. Y ahora viene el clímax, lo que la mayoría no quiere oír. Hablar contigo mismo no es el problema es por qué lo haces. Porque hay dos versiones. Versión 1. Te hablas para organizarte, enfocarte, calmarte, recordar, pensar mejor. Esa versión es potente, esa versión es sana. Versión 2. Te hablas desde pánico, desde culpa, desde ataque. Ahí no estás usando la voz como herramienta, ahí la estás usando como castigo. Y esto es importante porque muchas personas no se dan cuenta. El contenido de tu autocharla te programa. Si te hablas como enemigo, tu cuerpo vive en tensión. Si te hablas como entrenador, tu cuerpo respira. No es filosofía barata, es lo que pasa cuando te estás escuchando todo el día. Entonces el momento clave es este. Si vas a hablar contigo mismo, háblate como si estuvieras ayudando a alguien que quieres, no como si estuvieras humillando a alguien que odias. No tienes que mentirte, no tienes que decir todo es perfecto, solo tienes que hablar con claridad. Estoy nervioso, pero puedo hacerlo. Me equivoqué, pero lo arreglo. No me gustó, pero aprendo. Eso ya cambia el sistema, porque la mente, cuando está activa y rápida, necesita dirección. Si no se la das tú, se la da el miedo. Y aquí va algo que te va a sonar familiar. Cuando estás solo, te hablas más. Cuando estás con gente, te callas. ¿Por qué? Porque cuando estás solo, no tienes filtro social. Tu cerebro se suelta, se regula, se organiza. Y eso es normal. Es como cuando en privado haces cosas que no harías delante de otros. No porque estén mal, sino porque son tuyas. Ahora, ¿cuándo deberías preocuparte? No por hablar solo, sino si te está afectando la vida. Si no puedes parar de hablarte porque estás en ansiedad todo el tiempo. Si te insultas sin control. Si te da miedo quedarte en silencio porque el silencio te aplasta. Ahí no es rarito. Ahí es una señal de que tu mente está sobrecargada y lo que necesitas no es callarte, es bajar presión, dormir mejor, menos pantalla, menos café, más descanso o hablar con alguien si estás demasiado al límite. Pero en la mayoría de casos, lo que estás haciendo es simple. Estás usando la voz para sostener un cerebro activo, para convertir ruido en orden. Y esto nos deja una conclusión muy clara. Si hablas contigo mismo cuando estás solo, no significa que estés roto. Muchas veces significa que tu mente tiene velocidad, profundidad y necesita estructura. Significa que no te quedas en la superficie, que tu cerebro está procesando en serio. Y para procesar en serio, a veces el silencio no alcanza. La voz, en tu caso, es una herramienta, un organizador,
un estabilizador, un recordatorio, un foco. Y cuando lo ves así, cambia todo, porque dejas de esconderlo, dejas de sentir vergüenza y empiezas a usarlo con intención. Hablar contigo mismo no es ruido, es pensamiento volviéndose visible. No esperes más. Suscríbete,